Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, compliance para empresas éticas en Guatemala. Y para ello nos acompaña Jimena Alguacil de ADEN. Bienvenida, Jimena. Hola Jackie, muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a ti por estarnos dando más información del compliance para poder tener a que la gente esté a la vanguardia de todos estos temas que se están hablando en este momento, ¿verdad? Ahora vemos, Jimena, de que el compliance se puede traducir como el cumplimiento de ciertos requerimientos legales, cumplimientos de procedimientos, pero cuéntanos en sí, ¿qué es compliance en tema académico, verdad? Vale, es una muy buena pregunta para empezar. La verdad que compliance durante mucho tiempo hemos intentado buscar la forma de definirlo. Yo lo definiría muy sintéticamente como el crecimiento sostenido de la empresa a largo plazo, ¿vale? Lo que apuntamos con ello es implementar una serie de políticas para que la empresa vaya por canales éticos que le permitan ser más competitiva en el mercado, ¿sí? Compliance viene básicamente de grandes escándalos corporativos que todos conocemos, el caso Enron, Wells Fargo, Siemens, Volkswagen, etcétera, que han dañado tanto a las corporaciones, derivando pérdidas de clientes, proveedores, pérdidas, caídas de bolsa, y en algunos casos el cierre de la compañía. Entonces, lo que se pretende es romper esos esquemas tradicionales de negociación, de modelo de negocio, para ir por canales más éticos y transparentes en los que las empresas queden en el mercado por incorporar estos valores, ¿no? Y lo has definido muy bien, Jimena, porque tocas temas muy importantes, lo de Enron, en donde también tuvo esos impactos económicos, tuvo esos impactos también en otros países, pero también la pérdida de vidas humanas, que mucha Sí, gente se vio afectada, ¿verdad? También en depresiones y todo. Entonces sí, creo que tenemos que tener el tema ético en las empresas para que nosotros como clientes podamos volver a confiar en ellas, tener esa confianza sí. y saber de que se están haciendo bien las cosas. Ahora cuéntanos esa importancia entonces de tener compliance en las empresas. Tú bien nos has dicho de que tienen un impacto negativo en diferentes elementos, pero esa importancia que puede tener en el crecimiento también de una empresa. Totalmente, tiene directamente vinculación con ello, ¿no? Yo si tuviera que definir compliance en pocas palabras sería tener en cuenta la gestión de riesgos. Hoy en día todas las empresas están sometidas a diferentes riesgos internos o externos que es importante contemplar, ya sean pymes, ya sean fundaciones, ONGs, sindicatos, multinacionales, pero también las empresas familiares, ¿sí? Y sometidas en muchos casos a riesgos externos que tienen que gestionar. En segundo lugar, una cultura ética y transparente de compliance. Hoy en día, como bien has mencionado ya aquí, nosotros como consumidores, como usuarios, podemos elegir trabajar con empresas más éticas y esto es lo que prácticamente ocurre. Hoy en día, en la selección de proveedores, ya no se tienen en cuenta solamente temas de solvencia o temas de calidad, sino que además se tienen en cuenta hasta qué punto yo me estoy vinculando con una empresa que potencialmente pueda ser imputada por un caso de corrupción, de fraude, de ciberseguridad, acoso, que en Latinoamérica preocupa un montón. Y el tercer componente más importante es el daño reputacional, ¿sí? Hoy en día las empresas están en la prensa más que nunca y preocupa esta corriente de la gestión de la reputación que puedan llegar a ser, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en lo que tú dices y resalto algunos temas que tú dices que eso aplica para las pymes, para las medianas Sí, empresas, para las sobre grandes todo. empresas, no es solo para las grandes. Así que si tú eres una pyme o eres un emprendimiento, ve poniendo el tema de Totalmente. compliance en como aplicándolo en todos los segmentos de las áreas de la empresa, porque así vas a tener un crecimiento ordenado, ¿verdad? Ahora A ver, vemos de que entonces se puede aplicar a ciertas áreas, a todas las áreas básicamente, desde el recurso humano, la contabilidad, finanzas, ¿es correcto? esto que mencionas es clave, ¿no? Es decir, no solamente aplica a multinacionales, pymes, sindicatos, partidos políticos, sino también a diferentes sectores e industrias. Los grandes impulsores de compliance han sido los sectores regulados, bancas, seguros y fármacos. Luego las multinacionales, pero son las multinacionales las que se las están exigiendo a sus clientes, a sus proveedores, a su cadena de valor, ¿sí? Hoy en día las universidades tienen una cuota de reputación muy importante que gestionar y también son importantes tenerlas en cuenta. Todo el sector industrial, agropecuario, inversiones, real estate, retail, construcción, alimentación, etcétera, tienen que incorporarla a su cadena de valor. Ahora bien, en esto que comentas sobre las áreas, estos son los riesgos internos que tenemos que gestionar, ¿sí? Es lo que se llama como GRC, Governance, Risk and Compliance, ¿sí?
es la implementación de ciertas políticas y controles para que las áreas internas de la compañía no se vean expuestas a riesgos de fraude, ciberseguridad, acoso, lavado de dinero, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, protección de datos que preocupan a algunos países, em, corrupción, por supuesto, antitrust, pero también riesgos que no están contemplados en la normativa de fondo, como mencionaba, por ejemplo, todo lo que es acoso, ¿no? Y son las grandes diferencias que hay entre Europa y Latinoamérica. En Europa siempre se miró este compliance 360 y en Latinoamérica seguimos vinculando compliance con lavado de dinero y corrupción solamente, ¿sí? Sin embargo, eso, como mencionaba, son los riesgos internos a tener en cuenta. Pero hay un riesgo muy importante que adquirió mucha fuerza post pandemia, que son los riesgos de nuestra cadena de valor, ¿sí? A partir de ahí adquiere una importancia fundamental adquirir un conocimiento de las terceras partes con las que nos vinculamos, llámese proveedores, clientes, business partners, franquicias, agentes, intermediarios. El riesgo está y no es malo. Lo importante es tener esa información con anticipación para poder gestionar una toma de decisiones consciente. Hace poco estaba en un evento y me preguntaban, oye, pero yo hago una due diligence o una un KYC, como se le llama, después de la firma del contrato. No, hay que hacerlo antes, porque lo que necesitamos saber es con quién nos vamos a vincular para implementar cláusulas que nos protejan, como cláusulas contractuales, indemnizatorias, resolutivas, etcétera. Si el día de mañana una empresa con la que nos vinculamos, por ejemplo, está imputada o sancionada en la prensa por un delito de derechos humanos, por ejemplo, trabajo forzoso, trabajo infantil, etcétera, esto va a afectar directamente a la reputación nuestra. Y ni hablar si ese proveedor además es mayoritariamente dependiente de nosotros. Sí, y entonces vemos de que los mayores riesgos pueden venir de los proveedores, entonces, y Exacto. tenemos que hacer ese due diligence desde un inicio, ¿verdad? Ver con quién nos estamos aliando y ver de que todos los procesos se estén cumpliendo, ¿verdad? Y para que tengamos un buen compliance, también tenemos que tener el parte de procedimientos bien establecidos en nuestra empresa, en nuestro ADN, en nuestro clima laboral, el tema ético, ¿verdad? Tener, por ejemplo, decir yo, en nuestra empresa, nosotros nos llevamos bien con todos y no tenemos acoso laboral. No, no solo dejarlo en lo dicho, sino que tener una política de qué es lo que pasa si hay acoso laboral, todo el tema de que las consecuencias que pueden haber si hay acoso laboral. Tenemos que tenerlo todo bien establecido, bien formalizado, ¿verdad? Para poder tener ese Sí. ADN bien fortalecido en nuestra empresa. Hay un principio, Jackie, fundamental en lo que has comentado y es el principio de la proporcionalidad, ¿sí? Es importante que el empresariado no se agobie con este tema y es muy importante el rol nuestro también de entender que la finalidad de las empresas es la comercialización de determinado producto, servicio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de la proporcionalidad? Porque no podemos tratar de la misma manera a una pyme que a una multinacional, ¿sí? O a un partido político que a una universidad o a un sindicato en relación a, no sé, otro tipo de organizaciones. En ese punto, el gran rol que tenemos es implementar políticas que nos permitan alinearnos con principios de ética y de transparencia que nos exige el mercado sin obstaculizar el normal funcionamiento del negocio. ¿A qué voy con esto? No sería lógico que una pyme tenga, por ejemplo, un código de ética que tenga 150 páginas, por ejemplo, ¿no? Porque la verdad es que nadie se lo va a leer y nadie va a entender ese conocimiento. Sobre la base de esto que comento, yo definiría los pilares fundamentales de un compliance en los siguientes. En primer lugar, el rol del oficial de cumplimiento, ¿sí? Yo hace poquito he estado, hace 2 o 3 semanas que he estado en Guatemala y me he encontrado una fuerte cultura de cumplimiento. Empresas de 100 trabajadores que hoy en día cuentan con su oficial de cumplimiento y esto hace 5 años era impensado. En primer lugar, esta figura es clave, ¿sí? Una figura clave para participar en los comités de crisis, en los comités de ética, tiene un acceso directo a la alta dirección, son en quienes se valen para implementar estas ciertas políticas que nos exige el mercado, etcétera. Luego, como bien has mencionado, el canal ético es clave. No tenemos que tenerle miedo al canal ético, todo lo contrario. Tiene que ser un aliado porque es una fuente de información muy importante. Y a partir de ahí transmitir un valor muy importante que es la no represalia al denunciante, ¿sí? Hace poquito me comentaban de que una empresa había despedido a 2 trabajadores denunciantes de un caso de fraude. Y esto la posiciona a la empresa en una situación de inseguridad jurídica tremenda, ¿sí? Si el denunciante, con todo lo que implica, denuncia una situación de irregularidad, hay que tener en cuenta esa situación
darle las garantías suficientes, investigar ese hecho y tenerlo como aliado, porque realmente nos está comunicando un hecho del que no hubiéramos tomado conocimiento. En tercer lugar, es muy importante que nosotros incorporemos este análisis de riesgos, ¿sí? ¿De qué riesgo? De los riesgos que la empresa considere. Siempre es muy importante limitar el alcance, porque el aumento de la normativa continuamente que sale en los diferentes países hace que se vuelva inabarcable. Entonces, es decir, oye, este año vamos a analizar el riesgo de corrupción y lavado de dinero, en el caso de que sean sujetos obligados. O vamos a analizar el riesgo de corrupción y conflictos de interés, por ejemplo, que hoy un tema preocupa bastante. Y a partir de ahí definir el alcance con una serie de controles que podamos implementar, valorar, hacer parte a toda la compañía, esto que tú mencionabas, ¿no? Ser consciente de cuáles son los riesgos del área financiera, del área de calidad, del área jurídica, del área de compras, del área de ventas, para poder implementar los controles y que todos estemos alineados. Esto no es una responsabilidad del oficial de cumplimiento. Esto es una responsabilidad que asumimos absolutamente todos, ¿no? En cuarto lugar, el tema de la formación y la sensibilización. Estos puntos son sumamente importantes. Hay que generar una cultura ética dentro de la compañía. Yo hace poco pensaba que tengo un niño de 2 años y digo, con la inocencia que tiene, sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero algo nos corrompe durante toda la vida para que con 30 y 40 años tengamos que enseñarle a la gente nuevamente lo que está bien y lo que está mal. Entonces, a partir de ahí, es importante que se alineen a ello. Yo siempre cuento una anécdota que me pareció muy importante. Hace muchos años atrás, una empresa con la que trabajaba tenía un presupuesto muy alto en partidos de fútbol, pre y post firma del contrato. Era un presupuesto del que no querían renunciar. Pues al cabo de un tiempo me llaman y me dicen, oye Jimena, se ha cancelado el presupuesto. Lo primero que imaginé es que había pasado algo, inmediatamente. Pero no, lo que había ocurrido es que todas aquellas personas que aceptaban regalos ahora formaban parte de empresas que había un oficial de cumplimiento con una política anticorrupción que les impedían aceptar esos regalos. Y las cancelaron porque ya no se los aceptaban. Entonces, a partir de ahí, ese es importante el rol que asume ese oficial de cumplimiento en instaurar esa cultura de compliance para decir, oye, en la organización se puede hacer esto y esto no. Y lo que nos demuestra es que estaba muy arraigado en muchas ocasiones, pero de golpe se rompe y no pasa nada. La gente deja de aceptar regalos, deja de aceptar invitaciones y la vida transcurre sin normalidad cuando era algo tan arraigado que no se podía eliminar, ¿no? Y es que se vuelve una cultura de prevención, porque me imagino que ese oficial de Exactamente, cumplimiento pudo haber visto que aunque sea un regalo pequeño o un regalo de diferente magnitud, puede implicar exacto, también a sobornos, ¿verdad? O que puedan ser exacto, beneficiados en cierta manera algún proveedor o algo. Entonces, ese es de que tienen que tener las normas, políticas y procedimientos y una cultura de prevención dentro de la empresa y que tengan el tema ético en el ADN de la empresa exacto, para poder tener cumplir con todo lo que se debe hacer, porque cuando uno no cumple es mucho más costoso para la empresa lograr esos, después de esos litigios o exacto. salvar el nombre nuevamente de la empresa o lograr posicionarse como estaba antes. Entonces hay que tener ese tema de prevención. ¿Y cuál pueden ser esas ventajas competitivas, Jimena, en las empresas que tienen el compliance como el ADN de su corporación? En primer lugar, nos lo exige el mercado. Hoy en día, muchas empresas con las que yo he estado reunida en Guatemala no están obligadas a implementar un programa de compliance, ¿no? ¿Y por qué lo implementan? Porque se los exige el mercado. Se los exigen sus proveedores, se los exigen sus clientes sobre todo, se los exigen los inversores, lo exige la alta dirección, lo exige el headquarter respecto de las compañías que tienen ubicación en Guatemala, por ejemplo. En algunos países hay una fuerte exigencia por parte del sector bancario, ¿sí? Para otorgar financiación a las compañías se les exigen tener un programa de compliance. En algunos otros casos, el sector asegurador, para cubrir pólizas de responsabilidad civil y penal de directivos, les exigen tener un programa de compliance. Sanciones y multas. Hoy charlaba con una empresa que me dijo, es que ya no nos conviene pagar la multa, porque el daño reputacional y la multa son más caras que implementar una campaña de comunicación para revertir esta situación a posteriori, ¿no? El tema reputacional es clave. También es una fuente muy buena en atraer y retener talento, y esto no es malo. Hoy en día todos queremos trabajar en empresas éticas. Recordemos alguna empresa que haya sido sancionada y cuánto le podría llegar a costar atraer talento bueno, ¿no? Em, Homologación de proveedores, lo mencioné, son muchos los factores en los que hoy en día nos exigen en la homologación tener un código de conducta, tener una política anticorrupción, que presentemos determinada información que avale que estamos dentro de los canales. Y este ha sido un rol fundamentalmente del sector privado. Ha sido el sector privado quien ha impulsado mayoritariamente compliance dentro de la comunidad corporativa,
al exigir las mismas políticas que estaban implementando a toda su cadena de valor. No, y como tú decías, desde la atracción de talento tiene que ver el tema de compliance para tener gente que sea buena la que estamos atrayendo. Lo que decías muy bien de que estas personas que habían denunciado cierta corrupción que habían, ¿cómo es de que los despidieron de su trabajo? Yo hubiera visto eso, digo, estos son elementos de recurso humano leales a la empresa que le podemos sacar mucho provecho y nos pueden ayudar a replicar ese comportamiento bueno en la empresa, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerle mucha atención a ello. Y vemos de que también ciertos países lo están utilizando para las licitaciones y el tema de compliance se vuelve fundamental para el tema de licitaciones. Exactamente, Argentina, por ejemplo, es uno de ellos, junto con Brasil, por ejemplo, exigen a las empresas que participen en procesos licitatorios contar con un programa de compliance. Incluso bueno, tanto Brasil como Argentina lo han extendido por su régimen federal a otros estados o a otras provincias y lo han hecho absolutamente válido en casos de concesiones, en casos de licitaciones, en determinados montos. Aquí se plantea siempre el interrogante de que hasta qué punto el Estado se encuentra en capacidad de evaluar que un programa de compliance de una compañía sea más importante que el otro, ¿no? Porque aquí está lo que un poco mencionaba al principio el programa de compliance tiene que ser proporcional y eficiente, y lo que último tiene que hacer es un copy-pega, que pasa mucho. Entonces, si hay una empresa que se ha esforzado, que ha destinado recursos a implementar un programa de compliance robusto, no debería tener el mismo valor que un copy-pega que pueda presentar otra compañía en la licitación. A partir de ahí, ¿cómo hace el Estado para verificar que sea uno u otro? ¿No? Esos son algunos de los temas importantes a tener en cuenta en esos temas, ¿no? Sí, son uno de los retos que tenemos que ir abarcando para poder tener esa estandarización en EO, ¿verdad? Vamos a un Sí. corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Hemos estado hablando con Jimena el tema de compliance y la importancia para poder tener empresas éticas en nuestro país, que tanto hemos visto de casos de multinacionales que han ido afectando incluso la economía de su país y también de otros países, han puesto en jaque todo eso. Entonces es de mucha importancia, pero tampoco no solo es solo para las multinacionales, también para las pymes que tenemos que irlo implementando. ¿Qué recomendaciones, Jimena, tú le puedes dar a las empresas en el tema de compliance? Bueno, un poco lo que mencionaba al principio, es clave que logren, es decir, tener el apoyo de la alta dirección. Este punto es clave. No se puede implementar un programa de compliance si la junta de accionistas no es consciente de la importancia que tiene lograr ese apoyo, ¿no? De que sean conscientes de que es una pieza clave. Directamente vinculado a esto, yo creo que es muy importante que compliance asuma esa posición de que tiene que entrar dentro del modelo de negocio de la compañía. ¿Sí? Que compliance no es un área romántica dentro de la organización que no aporta ningún valor, no, todo lo contrario. Es un área clave en la cual tiene que estar alineado con los objetivos. Y si hablamos de los KPIs que se consiguen dentro de la organización, está directamente vinculado a ellos, ¿no? ¿Cuáles son las auditorías que se han superado, los proveedores que se han evaluado, cuáles son los clientes que han sido contractualizados, todas las personas que han sido formadas dentro de la compañía, con algunos pros y contras que tienen en algunos casos, como trabajadores nocturnos, minería, trabajadores de hidrocarburos, etcétera. ¿Cuántas denuncias se han recibido? Es importante ser consciente de cuántas denuncias se les ha dado tratamiento, ¿no? Entonces, en todo este punto es muy importante que los oficiales de cumplimiento y la alta dirección estén alineados, que se les dé recursos materiales, humanos y sobre todo tecnológicos a las empresas para implementar cabalmente su función y que podamos trasladar de qué manera compliance repercute en este famoso retorno de la inversión a la organización, ¿no? Sí, se puede hacer todo un análisis del tema de compliance y muy importante que la alta gerencia también esté congruente con todos estos sectores del cumplimiento, ¿verdad? Y ver Sí. al oficial de compliance como un aliado y que nos va a ayudar a tener ese valor agregado como empresa. Ahora, ¿qué perfil tiene que tener el agente de compliance? ¿Tiene que ser interno? ¿Tiene que ser externo? ¿Qué elementos debe de tomar en cuenta? ¿Qué habilidades debe de tener también? Ya que este tema que has mencionado es muy importante, ¿sí? El tema interno o externo es clave por los recursos que nosotros tenemos que cuidar también de la organización. En organizaciones pequeñas, como pequeñas y medianas empresas, realmente no sería necesario tener una persona 40 horas a la semana.
Entonces, lo que se hace en muchos casos es externalizar esta función en consultores y bufetes de abogados, que nos permitan hacer un monitoreo o un seguimiento periódico del programa de compliance implementado, ¿sí? De esa manera se cubre con los requisitos indispensables y no se destinan grandes recursos a tenerlo incorporado dentro de la compañía. Ahora, lo que sí es importante trasladar, y esto porque hay un público de profesionales muy grande en Guatemala que se viene formando hace muchos años. Tengo la suerte de tener unos colegas maravillosos de Guatemala que hacía 10 o 15 años que venían haciendo compliance sin saber que lo hacían, ¿no? Y es que no es necesario ser abogado. Esto es muy importante, ¿sí? Es un denominador común a la hora de formarme. Pero, profe, ¿tengo que ser abogado? No, no es necesariamente ser abogado, ¿sí? Puede ser ingeniero, puede ser de mercadeo, puede ser contable, puede ser economista, puede ser auditor. Ahí está el enriquecimiento que tiene un compliance officer con esa visión 360 en un equipo multidisciplinar que pueda tener diferentes enfoques. Entonces, primeramente aclarar que no hace falta que seas abogado. En cuanto a la profesión, hoy en día la están asumiendo áreas de recursos humanos, incluso, áreas de finanzas, legal, pueden asumir esa función. ¿Por qué? Porque post pandemia, en algunos casos, muchos profesionales se han reciclado, se han renovado profesionalmente y han encontrado en compliance una nueva vía para encontrar una vía de escape a determinadas situaciones que ya, por ejemplo, estaban obsoletas, directamente vinculadas con el tema de la tecnología, etcétera, y han desempeñado un papel crucial por todo el background que tenían, ¿no? Sí, que también tenga un pensamiento estratégico y que tenga la habilidad de Exacto, ver todos los riesgos en 360. exacto, Y si es un exacto, compliance, un oficial de compliance interno, pues que conozca cómo son todos los procesos, que haya pasado exacto. por todo el tema de los puestos laborales, ¿verdad? Entonces, Sí. es un perfil muy variado, entonces el que puede haber para un oficial de cumplimiento. Ahora, en el tema el tema público. Vemos, Jimena, de que ha habido mucha corrupción en los gobiernos y es algo que preocupa a los países porque no logramos salir de ese tema de pobreza, ¿verdad? Porque el Sí. tema de corrupción impacta mucho en el tema económico, en el tema de la vida de los pobladores. ¿Cómo se puede también implementar el compliance en la administración pública? A ver, Jackie, el sector público tiene una cuenta pendiente con compliance, ¿no? Y deberían ser los principales impulsores. Los portales de transparencia se utilizan en muchos países del primer mundo, en el que se indican de dónde se reciben las donaciones por parte de los partidos políticos, a dónde se destinan los fondos, cuál es el sueldo de los salarios, cuánto cuesta la licitación, a quién se adjudicó, etcétera. Estos portales de transparencia como ciudadanos tenemos que exigirlos. Ahora bien, si bien es cierto que todos estos casos de corrupción en el sector privado los alimenta, lamentablemente, es importante que el sector público dé un paso adelante en este tema, ¿no? Es importante que refuerce los controles, ¿sí? Porque los que están fallando son los controles de adjudicación de determinados contratos para que se produzcan tantos casos de corrupción. Eh, yo pongo el caso, por ejemplo, que nos golpeó tanto en Latinoamérica, pero el caso Odebrecht, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que Odebrecht haya pagado 90 millones de dólares a funcionarios públicos? ¿De Un dónde fallo sale tremendo tanto por... dinero? Exacto. ¿Y cómo sale ese pago en los estados contables? ¿Cómo se registra por parte de la compañía? ¿Y cómo puede ser que el Estado no haya advertido que tanto dinero estaba llegando a los funcionarios públicos? Entonces, es cierto que hay sectores de más riesgo, como todo lo que es compras, adjudicaciones, licitaciones, aduanas, etcétera, pero ahí hay que reforzar los controles. Evidentemente, los tribunales de cuentas no funcionan, evidentemente los controles están desfasados o no se tienen los recursos suficientes para implementarlos, pero en ese punto el sector público tiene una deuda pendiente con Latinoamérica, ¿no? Sí, y vemos también entonces que en América Latina los procesos a veces están de muy antaños y tienen que estar ya Sí, digitalizados para que nosotros digitalizada, como personas civiles podamos hacer ese puesto oficial de exacto, cumplimiento, ¿verdad? Y ver de que se estén utilizando de buena manera nuestros impuestos, que se estén haciendo exacto. bien las cosas, ¿verdad? Porque ese granito de arena lo tenemos que hacer todos, ¿verdad? Ahora, ¿hacia Sí. dónde está yendo ADN en el corto, mediano y largo plazo y cómo sigue haciendo temas muy de la vanguardia, tener esa oferta académica muy actualizada? Sí, es cierto. La verdad que ADN es una escuela de negocios con presencia en más de 23 sedes, principalmente en Centroamérica. Yo desde que estoy actualmente liderando el máster en compliance y gestión de riesgos y la especialización, desde el 2019 a la fecha hemos tenido más de 3.000 alumnos que se han formado, lo cual te demuestra la importancia que tiene la disciplina en el sector corporativo y en el sector académico, ¿no? Nosotros desde ADENA apostamos por un máster y una especialización con un enfoque muy práctico,
Sabemos que la carga laboral y familiar post pandemia es notable y a muchos profesionales nos cuesta conciliar con esa vida. Y a partir de allí lo que hemos implementado es un programa con un enfoque, como digo, muy corporativo, pero muy práctico, que permita cumplir cabalmente con la adquisición de conocimiento, pero también con la adquisición de herramientas que nos permita desarrollarlas en el día a día, ¿no? Por eso, además de un bloque genérico, una columna vertebral en el que hablamos de los antecedentes que hay en compliance, qué es lo que está pasando en compliance en los países del entorno, en los que hablamos de la teoría de la responsabilidad de la persona jurídica, qué es un programa de compliance, las ISOs, que este tema es muy importante y no lo hemos mencionado, todas las ISOs que hay en este punto, las certificaciones que hoy en día están liderando, por ejemplo, la Cámara de Comercio, perdón, la Cámara de Industria y el rol que está teniendo AmCham, por ejemplo, dentro del sector guatemalteco es crucial, ¿no? Después se trata, por ejemplo, todo lo que es riesgos, como mencionaba, riesgo de corrupción, fraude, lavado de dinero, antitrust, medio ambiente, protección de datos, ciberseguridad. Y ahí damos las herramientas para elaborar correctamente un mapa de riesgos, un informe de riesgos. Luego un apartado sobre soft skill, gobierno corporativo, comunicación, que son muy importantes, liderazgo, muy importante formar a los líderes. Y los felicito que como universidad están viendo este tema de compliance porque eso es lo que necesitamos en nuestro país. Va a tener mucha importancia en en las empresas, también en en el sector público, porque la gente va a salir muy actualizada con estos temas y tiene una currícula muy integral. Gracias, Jimena, por habernos hablado de este tema muy importante porque la ética tiene que estar en nosotros, tiene que estar en nuestro ADN y también en las empresas y también en los gobiernos. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy.